La macuahuitl fue una derivación del lamacán, porra de madera de borde cortado a bisel que se utilizaba en casi todo el mundo prehispánico. Aparece durante el posclásico y está asociada al militarismo de periodos tardíos e inmediatamente anteriores con el contacto con los europeos. La forma más icónica de la macuahuitl es la empleada por los pueblos nahuas y purépechas, aunque existían otras versiones del arma con un solo filo o con empuñadura curva en forma de hoz en el mundo maya. A través de los códices mesoamericanos y de los escasos ejemplos arqueológicos de los que disponemos, así como de las descripciones contemporáneas de los cronistas, conocemos algunos datos sobre la forma del arma, su uso o su capacidad letal. Su morfología. El macuahuitl mesoamericano poseía muchas variantes, desde pequeños ejemplares para ser utilizado a una sola mano, a otros que tenían una larga empuñadura y se podían blandir con las dos. El cuerpo central de madera constaba de dos partes, el mango y la montura de las lascas de obsidiana. Esta montura podía estar biselada en forma de triángulo o bien ser lisa. La montura poseía dos rebajes o acanaladuras donde se disponían las lascas de obsidiana, que es una piedra volcánica extremadamente afilada, aunque relativamente frágil. Estas lascas se adherían con pegamentos naturales formando un filo más o menos continuo o estar formado por varias lascas principales separadas entre sí. Los cronistas españoles dedicaron palabras de espanto y elogio a la versión del arma con lascas de obsidiana, a la que llamaban genéricamente espada de navajas, y en otras ocasiones se referían a ella como montante de navajas para las versiones más grandes. Existe una gran controversia acerca de su uso y letalidad, pues una serie de referencias como la de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo o la del conquistador anónimo nos informan de que las terribles heridas que esta arma podía infligir podían llevar al extremo de poder cortarle la cabeza a un caballo. Sin embargo, el dato puede indicar más bien la sección de las partes blandas o extremidades en la medida de lo posible. Pero, ¿cómo se utilizaba este arma y cuáles eran sus limitaciones? En primer lugar, la arqueología experimental ha venido a demostrar que podía tener dos formas de ataque o uso principal. En primer lugar, el golpe de filo, en el que se transmitía gran parte de la fuerza combinada del atacante con el peso de la montura de madera que podía fracturar algún hueso, y en segundo lugar el corte por deslizamiento, que podía ejecutarse tanto desde un golpe como simplemente deslizando el arma hacia adelante, hacia atrás o en cualquier dirección. Los cortes de la macuahuitl parece que eran mucho más profundos realizados con esta técnica. El testimonio iconográfico nos muestra a los combatientes utilizando normalmente el arma en conjunción con un escudo, por lo tanto asida con una sola mano. El combatiente mexica tipo parecía operar en una especie de binomios, con un guerrero que utilizaba un arma de asta o a dos manos y otro apoyándole en el cuerpo a cuerpo con un escudo y un arma de una mano. De cualquier modo, el macuahuitl largo parece que era utilizado por la élite guerrera, mientras que el combatiente de 0 a 1 capturas utilizaba más bien una maza o una de las versiones más cortas del arma. La macuahuitl mataba o hería. Tanto las pruebas experimentales como los testimonios de los cronistas refutan la falsa leyenda de que esta era un arma pensada para herir, pero no para matar. La macuahuitl era potencialmente letal, aunque al igual que sucedía en Europa, las armas blancas de filo tenían una mayor tasa de supervivencia que las armas penetrantes, debido a que se requiere un corte de cierta profundidad o en una arteria principal para provocar la muerte de forma rápida. No obstante, nada parece indicar que los mexicas o sus contemporáneos utilizaran armas diseñadas específicamente para herir o para capturar sin matar, pues toda su panoplia estaba formada por armas potencialmente letales. Entonces,
¿Cómo hacían esto de capturar? Pues eso, amigos de la historia militar, lo analizaremos en otro esencial.